Y lo que quiero relacionar es este ángulo con el eje X. Como ya dije, es el mismo que forma la recta con el eje X. Entonces este triángulo rectángulo nos va a servir, ¿verdad? Bueno, ¿qué conozco de ese triángulo rectángulo? Pues conocemos su cateto adyacente y conocemos su cateto opuesto. Claro, si nos referimos al ángulo alfa, ¿verdad? ¿Por qué conozco el cateto opuesto? Pues porque sabemos el valor de y1, o sea, lo que conocemos es x1, y1, x2, y2. Entonces, si ya sé que de aquí hasta acá es y1 y desde aquí hasta aquí es y2, entonces este lado va a medir y1 menos y2. ¿Ok? Vean que no importan las etiquetas, o sea, si le llamo y2 o y1, no importa. Entonces esto va a ser, en este caso, y1 menos y2. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con el cateto adyacente. En este caso, desde aquí hasta aquí es x1 y ahora x2 es de aquí hasta aquí. Entonces, si hago la diferencia de un número positivo con un número negativo, pues me va a dar la suma de esto, ¿verdad? Supongamos que x1 fuera 7, digamos, y x2 fuera 3, menos 3, perdón. Tendríamos 7 menos 3. ¿Ok? Entonces, en general, este cateto va a medir x1 menos x2. ¿Ok? Entonces ahora quiero relacionar ese ángulo alfa con estas dos cantidades, o sea, con el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué podría utilizar? ¿El seno y el coseno? No, porque para el seno y el coseno necesitamos la hipotenusa. Y bueno, se podría calcular la hipotenusa, pero bueno, quedaría una expresión muy pues muy inconveniente, ¿no? Sí se puede hacer, pero es más sencillo, muy bien, con la tangente, ¿verdad? Con la función tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, la pendiente, que le llamamos m, va a estar definida por la tangente del ángulo alfa. Y vean que lo podemos calcular con las coordenadas: cateto opuesto entre cateto adyacente, y1 menos y2 entre x1 menos x2. ¿Ok? Entonces, así se define la tangente, perdón, la pendiente, como la tangente del ángulo que forma la recta o el segmento con el eje X. ¿Ok? Y la podemos calcular de esta forma, ¿verdad? Si es que conocemos dos puntos. ¿Ok? Y bueno, vean que las etiquetas, no importa el orden en el que las pongamos. Digo, una vez que etiqueté un punto, ya tengo que conservar esa etiqueta.
pero realmente no importa si a esto le llamo y1 o y2. ¿Ok? Desde luego, si a esto le pongo y2, esto tendría que ser x2. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, muy sencillo. Entonces quiero calcular la pendiente. Solamente la vamos a calcular, después ya vamos a ver cuál va a ser su significado según el valor que encontremos de la pendiente, o sea, de la tangente. O sea, cómo podemos tener una idea general de cómo es la recta o cómo está ubicada en el plano cartesiano. Ok, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Bueno, entonces aquí ya sea que esto le llame x1, y1, x2, y2, entonces la pendiente estaría dada por x1 menos x2, o sea 4 menos 2 entre, perdón, es y1 menos y2, menos 5 menos 6 entre x1 menos x2, o sea menos 11 entre 6. Ok, entonces a lo que me refería con que no pasa nada si cambio las etiquetas, o sea, si ahora esto es x1 y y1, me va a dar exactamente lo mismo. O sea, ahora hacemos cambiamos las etiquetas, nos quedaría 6 menos 5 entre menos 2 menos 4. Ahora nos va a dar en el numerador 11 y en el denominador menos 6. Ok, entonces llegamos al mismo número. No importa cómo los etiquetemos, ok. Entonces no podemos, bueno, más bien no importa cómo llamemos a cada uno de los puntos. O sea, funciona en cualquier orden. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces esa es la pendiente. Ahora, si quiero conocer el ángulo, y ya sé que la pendiente es la tangente del ángulo que respecto al eje X, ¿qué debemos de hacer? O sea, ya sabemos que esto es la tangente del ángulo con el eje X. Quiere decir que la tangente de alfa
es menos 11 sextos. Ahora, ¿cómo saco de eso el ángulo alfa? Bueno, eso recuerden, ya lo vimos en la primera unidad, que teníamos que determinar los... Claro, no usamos la tangente, usamos seno y coseno, ¿verdad? Por lo general. Solamente en algunos casos de triángulos rectángulos usamos la tangente. Pero bueno, es lo mismo. Si conozco el valor de la tangente, no hemos hablado de las funciones, pero bueno, esto que tengo aquí es una función y está aplicada al valor alfa. ¿Ok? Por ahora no nos vamos a meter mucho en el significado de la función tangente. Solamente les voy a decir que bueno, son funciones un poco difíciles de tratar. Se llaman funciones trascendentes y no tienen una expresión, digamos, no la puedo calcular con una expresión algebraica simple, digamos, ¿no? Sino que se calculan con aproximaciones de series infinitas. ¿Sí? O sea, realmente son sumas infinitas y lo que hace la calculadora es darnos una suma parcial de esa suma infinita. Entonces realmente lo que tenemos siempre para esos valores de las razones trigonométricas, salvo algunos casos que son, pues son números racionales, van a ser por lo general aproximaciones. ¿Sí? La calculadora nos da aproximaciones solamente. Bueno, entonces, si se aplica la tangente al ángulo alfa, nos da menos 11 sextos. Y ahora, si quiero conocer el ángulo alfa, debo de aplicar la función inversa. En su calculadora la van a encontrar como tangente a la menos 1, igual que para seno y coseno, de menos 11 sextos. ¿Ok? Entonces, alfa es igual a tangente a la menos 1 de menos 11 sextos. Y bueno, aquí ya hay que usar grados o radianes según lo que se requiera. Yo lo voy a poner en grados. Entonces, si a ese número le aplicamos la función inversa, la tangente nos daría menos 61.40 grados. Bueno, vamos a redondearlo bien. Sería 61.39 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? De esto